Señoras, señores, complacidos con poder entrar a sus hogares con esta nueva entrega de reseñas. Un servidor, Rafael Núñez. Y Adelaida Martínez, como cada sábado, aquí estamos. Vamos a entregarles entrevista interesante hoy con un plato fuerte, hablar sobre la posible reforma fiscal propuesta por el gobierno y atacada por algunos sectores de oposición. Sin embargo, el criterio que hay entre los profesionales de la economía es que la reforma fiscal es necesaria y urgente. Eso lo vamos a discutir más adelante en el segmento de la entrevista con el doctor Jaime Aristi Escuder. Sin embargo, hoy han pasado en esta semana muchas informaciones nacionales e internacionales, Adelaida, que nosotros debemos adelantar aquí con nuestros amables televidentes. Tiene que ver con el recrudecimiento de la situación internacional a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania, por el tema de que Estados Unidos y sus aliados en el G7 han decidido endurecer las sanciones a Rusia. Y eso va a implicar, esta semana se cayó el rublo, que es la moneda rusa, se cayó. Eso tiene un gran significado para la economía mundial. Algunos teóricos dicen que eso no le va a hacer mella, pero yo sí creo que ¿cómo que no le va a hacer mella? Va a presionar a Rusia claro con que eso, sí. Porque eso significa que va a tener puertas cerradas para poder hacer negocio, comercio y poder hacer los intercambios empresariales que se hacen. Decir lo contrario a eso es alejarse de la objetividad y del sentido común. Así es. Esta semana también vimos el sometimiento a la justicia de los responsables del tema de los asaltos a los bancos Popular y Banco de Reservas. En uno emitieron una una medida de coerción de 1 año, y en otros se está conociendo ya esas medidas de coerción, se va a conocer próximamente, para mandar una señal a la sociedad de que aquí el que se meta en un banco y se meta en un comercio, le va a ir mal. Le va a ir muy mal. Le va a ir mal. Esas noticias nacionales e internacionales las veremos en el resumen que nos va a presentar en estos momentos María Alejandra La Sala. Buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con la entrega a las autoridades de la 5ª persona involucrada en el asalto a una sucursal del Banco Popular. Se trata de Alberto Ezequiel Estrella Arias, hermano de otros 2 implicados en el asalto. Esta entrega se produce después de que las autoridades lo señalaran como la persona que alquiló un vehículo marca Kia Sorrento negro utilizado en el robo del pasado 3 de junio. En tanto, la madre de los hermanos involucrados en el asalto a la entidad bancaria, Sualín Arias, pidió perdón entre lágrimas a la sociedad dominicana por el hecho delictivo cometido por sus hijos. Continuando con las informaciones, el presidente Luis Abinader encabezó el lanzamiento del proyecto de titulación en el barrio Domingo Sabio, el cual proyecta impactar a unas 8,000 familias, calificándolo como el de mayor importancia en la capital, por ser el de mayor volumen. Con este acto se inician los trabajos de levantamientos parcelarios para una futura entrega de certificados de títulos. El pasado miércoles, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección Central de Investigaciones DICRIM pusieron en marcha la Operación Mayweather, con más de 20 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, con el objetivo de desmantelar la organización criminal conocida como los 50-0 Bloque 14. De acuerdo a las autoridades, la banda criminal es señalada de orquestar una serie de asesinatos relacionados con el control de puntos de drogas en varios sectores del Distrito Nacional.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra 7 de los 8 acusados de pertenecer a una red de fraudes que habría captado más de 3.000 millones de pesos. La misma fue desmantelada mediante la Operación Gaviota por el Ministerio Público. La medida le fue impuesta a Rafael Martínez Bautista, Rafael Martínez Colón, William Félix, Carlos Manuel Jiménez, Junior Arias Espinosa, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que Eridania García de Martínez, Joana de Cristo Amparo fueron enviadas a Najayo Mujeres. En otras informaciones, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, aseguró que el aumento de los casos de COVID-19 no es motivo para alarmar a la población, aunque dijo que hay que estar alerta y tomar las medidas preventivas como el uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, entre otras, que sirven para mantener la higiene personal. De su lado, el Ministerio de Salud Pública informó que puso a disposición pruebas gratuitas para el COVID-19, dada la positividad de algunos casos y la preocupación en la ciudadanía. El presidente Luis Abinader declaró de alta prioridad nacional la promoción, innovación y desarrollo de la industria de semiconductores en la República Dominicana. La decisión del mandatario está contenida en el decreto número 324-24, en el que resalta que los semiconductores, comúnmente conocidos como microchips, son esenciales para el funcionamiento de la mayoría de los dispositivos tecnológicos y sistemas electrónicos, así como para la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevas aplicaciones. El Contralor General Félix Antonio García advirtió el pasado viernes que los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes en el plazo establecido por la ley serán sancionados con la retención de su salario e incluso pueden ser pasibles de destitución. Recordó que la ley aplica tanto para los nuevos funcionarios electos o designados, así como también para los salientes de los cargos que ocupaban en la administración pública. Pasando al plano internacional, Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, fue condenado por 3 cargos de delitos graves relacionados con la compra de un revólver en el 2018, cuando, según argumentaron los fiscales, este mintió en un formulario obligatorio de compra de armas al decir que no estaba consumiendo drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. Los cargos, todos a nivel federal, acarrean una pena máxima de 10 hasta 25 años. Está a la espera de la fecha para la sentencia. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el economista y matemático Jaime Aristi Escuder. Aristi Escuder es economista graduado summa cum laude en la licenciatura en Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Posee un doctorado en Economía de la Universidad de Barcelona, España. Obtuvo su título de Magíster en Matemática de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Desde 1994 es el director de investigaciones de la Fundación Economía y Desarrollo. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña el economista y matemático Jaime Aristi Escuder. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos en la entrevista central. Hoy, Adelaida, con un entrevistado que nos enorgullece y nos honra que esté por aquí, porque vamos a hablar del tema que está en la palestra, que es la reforma fiscal.
El tema económico, con todas esas reformas que se avecinan. avecinan. ¿Quién más ideal que Jaime Aristi Escuder, doctor? Buenas, saludos y bienvenido. Muchísimas gracias, Salud. un placer estar aquí. Bienvenido. Sí. Bueno, la primera pregunta se la hice a un colega suyo que estuvo la semana pasada y ¿es necesaria la reforma y este es el momento para hacerla? Bueno, con relación a que sí es necesaria, desde hace varios años se ha estado señalando que se requiere para cerrar el déficit público. Hay un déficit entre 3.5% del gobierno central, a eso tú le añades 1.2% del Producto Interno Bruto de déficit cuasi fiscal y eso hace que ya esté por encima del 4% el déficit del sector público no financiero y no financiero, es decir, el sector público consolidado. Ante esa situación es lógico que haya que realizar una reforma que implique una mejora de las recaudaciones. Eso no significa que haya que aumentar las tasas impositivas o que haya que ampliar las bases. Lo que estamos hablando es de que hay que mejorar el saldo primario de las finanzas públicas. El saldo primario se define como ingresos menos gastos, quitando y dejando fuera la parte correspondiente a gastos de intereses que ya representa alrededor del 3.4% del PIB. Ese saldo primario hay que mejorarlo de tal manera que haya los recursos suficientes en la economía para poder entonces cerrar ese déficit y reducir el ritmo de endeudamiento del sector público. Un ritmo de endeudamiento que, aun cuando se pueda decir que es sostenible la deuda pública, pues realmente lleva a pensar de que hay que frenarlo un poco y comenzar a desmontar la deuda del sector público consolidada, que es de alrededor del 60%, 62% del Producto Interno Bruto, comenzar a reducirla hasta colocarla en alrededor de 40, 45% en los próximos años. ¿Cómo, perdona Rafael, dentro de su experiencia en la economía, que es su área fuerte, cuáles aspectos o cuáles ejes centrales considera usted que debería tener esta reforma fiscal de la que se está hablando que se va a llevar a cabo en el país? Antes de pensar en la parte tributaria, vamos a quedarnos primero en el lado del gasto público. El gasto público hay que someterlo a un análisis costo-beneficio para verificar cuáles gastos se pudieran recortar, cuáles gastos se pueden mantener, cuáles gastos se pueden ampliar. Por ejemplo, estamos hablando de inversión que se requiere. ¿Por cuánto anda el gasto del PIB? Mira, ¿4%? La inversión pública, no, la inversión pública está entre un 2 y 2.5% del Producto Interno Bruto. Es muy baja. El general Trujillo, 8% del PIB, el presidente Balaguer, 7% del PIB. Posteriormente, dejando fuera a Jorge Blanco y don Antonio, porque estuvieron en situaciones de crisis, pero luego Leonel Fernández, 5% del PIB, 4.5% Danilo Medina, Hipólito Mejía también. Es decir, que todos ellos estuvieron por encima del 4%. Ahora tenemos 2.5%, tomando en consideración que la inversión pública es complementaria a la inversión privada, se requiere aumentar la inversión pública, un par de puntos, por ejemplo. Entonces, eso por un lado. Hay que ver qué tipo de gastos corrientes se pudieran recortar, haciendo ese análisis de costo-beneficio, donde si no hay un gasto que aporte realmente al desarrollo económico y social de la nación y que se vea para el contribuyente que lo que está pagando de impuestos está traduciéndose en una mejora de lo que es el aporte del Estado a la economía, pues entonces eliminar esos gastos. Eso es lo primero. Luego está el tema del déficit, que explica casi la mitad de ese déficit por más de 20 años, que es el déficit del sector eléctrico. En ese sentido, hay un gasto enorme que constituye las transferencias para el sector eléctrico, que este año pasado fue de 1.500 millones de dólares y este año va por el mismo camino. 1.500 millones de dólares, 1.3% del Producto Interno Bruto, es algo verdaderamente enorme que hay que enfrentar. Ese déficit es algo que hay que comenzar a disminuir, y eso no significa subir la tarifa de electricidad, porque subir la tarifa significa que poner a pagar electricidad a un mayor precio a los que reciben la factura y que están pagando. Eso lo que hay que hacer es lograr que aquellos que están evadiendo el pago de lo que debería ser correctamente su factura de electricidad, pues que la paguen. Es decir, identificar quiénes son los que están consumiendo, cuál debería ser su factura, mandarle su factura y entonces a ellos cobrarles. Si eso se logra... Pero sí. ahí en esa parte, para seguir, ahí en esa parte como administradores de la cosa pública, como que nosotros hemos sido deficientes, porque yo recuerdo que el CRI
era una meta, bajar el CRI, que es lo que la gente deja de pagar de electricidad y nunca las EDES pudieron dar con eso. ¿Cuál es la fórmula para poder...? Mira, vamos a tomar lo que es las pérdidas. Vamos a suponer, yo tengo 100 que retiro de electricidad de las generadoras como distribuidora. Yo retiro 100. De esos 100, solamente estoy logrando facturar y cobrar, solamente facturo y cobro 60. Si nos vamos al año 2019, yo facturaba y cobraba 70. Es decir, que ahora tengo 10 puntos menos de facturación y cobro. Si lo comparo a lo largo del tiempo, es volver al año 2012, que es un nivel parecido de 39% de pérdidas. Y eso es algo verdaderamente terrible para las finanzas públicas. 10 puntos adicionales de pérdidas entre el año 2020 y el año 2024 te dice a ti de que hay que hacer un mejor trabajo en la gestión de las 3 distribuidoras de electricidad. Privatizándola. Mira, no necesariamente privatizándola, pero sí utilizando los principios del sector privado en su gestión. Exacto. O sea, porque ahora mismo si tú dices, bueno, la voy a privatizar, ¿quién la va a comprar? O sea, ¿a qué precio la van a comprar? Recuérdate que se capitalizaron en el año 1999, el presidente Fernández la capitalizó y entró a operar Unión Fenosa, por ejemplo, de norte y de sur, y al final hubo que recomprarla porque había situaciones que impedían a la empresa poder hacer el cobro, la gestión en general correcta, y también la tarifa de electricidad se retrasaron mucho. Ahora, pues lo primero es facturar a quien debe facturársele y pues cobrarla. ¿Qué hay que hacer? Pues establecer medidores inteligentes. Por ejemplo, aquí en el este, el Consorcio Energético Punta Cana Macao, pues produce, transmite, distribuye, comercializa la electricidad. Y de cada 100 que retira, el 99 lo cobra. Wow. Lo factura y lo cobra. Mira qué bien. Entonces, si ellos lo logran hacer, ¿por qué no lo puede hacer de norte, de sur y de este? Exacto. Claro que lo Porque pueden hay hacer. algunas voces de la economía que proponen que se privaticen las sedes. Y le decía yo al entrevistado que vino la semana pasada, cuando la ciudadanía escucha la palabra privatizar, se remonta a esos temas que generaron mucho ruido y mucho trauma social. Ahora, lo que sí hay que entender es lo siguiente. En primer lugar, no son los pobres los que explican la mayor parte del agujero eléctrico. No son los pobres, porque los pobres no representan 40% de nada en este país. De nada. En términos de consumo de plátano, de arroz, de nada de eso representan el 40% de los pobres. Entonces, primer elemento. Eso significa que hay personas que no son pobres que se están robando la electricidad y hay que ponerlo a pagar. ¿Esos van a gritar? Sí, claro, muchísimo, se van a molestar, pero más molestos estarán aquellos que tú les subas la tarifa de electricidad y estén pagando correctamente. Eso se ha dicho siempre, y tú debes tener mucha experiencia porque estuviste dirigiendo a Punta Catalina, que ha terminado siendo todo un éxito, independientemente de las críticas que han hecho. Eso es así. Pero yo lo que quiero... He escuchado eso siempre, son los grandes. Eso es verdad, que hay un robo de energía eléctrica de parte de grandes consumidores. Debe haberlo, porque no se pierde 40% de electricidad en términos técnicos. Es decir, hay pérdidas técnicas, porque hace falta inversión, hace falta mejora en el sistema de la distribución y comercialización. Claro que se pierde, pero se puede perder un 5%, que es mucho, se puede perder un 6%, pero todavía quedaría, óyeme, 34 puntos de pérdidas. Entonces, esos 34 puntos de pérdidas significa que hay consumidores que están usando el servicio, pero no están recibiendo la factura y no la están pagando. Entonces, a eso hay que ponerlo a pagar. Entonces, ese es un tema que antes de hablar de reforma tributaria también hay que ponerlo. O sea, ¿qué voy a hacer con el gasto? Eliminar todo gasto que sea superfluo, que sea improductivo, que sea ineficiente, lo tengo que eliminar. Luego tengo que fajarme con el tema del sector eléctrico, encaminar el sector eléctrico, que se vea que esos 1.500 millones de dólares ya no lo voy a
a tener que utilizar para mandarlo a ese agujero. Entonces, ese otro punto. Y después que ya tengo eso, entonces tengo que ir a la parte de los ingresos. Y en la parte de los ingresos, antes de hablar de tasas y bases, hay que ver qué pasaría con el nivel de eficiencia. Si yo traigo el nivel de eficiencia de los países de la región y lo aplico en este país con el sistema actual, por ejemplo, con la tasa del ITEVIS del 18, con la base del ITEVIS, con la impuesto sobre la renta a personas físicas, con la tasa de personas físicas del 25 marginal máximo, de personas jurídicas del 27. Si yo aplico los selectivos a todos los productos como se tiene que aplicar, si enfrento la evasión, pues yo pudiera recaudar entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto adicionales, sin mover tasa, sin mover base, solamente mejorando la eficiencia. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Tiene sentido lo que dice Jaime cuando habla del agujero. Ese agujero me he quedado pensando así porque Rafael, Jaime, si uno se pone a visualizar y a ver la realidad del consumo de hogares pobres, en comparación con grandes empresas que sabemos que evaden. Restaurantes. Ese agujero de ese déficit en el sector eléctrico, que es el que más daño le ha hecho al país, ese agujero no lo representan solamente los pobres. El tamaño de ese agujero es de grandes consumos y la masa pobre no tiene un gran consumo. ¿Qué puede haber en una casa de un hogar pobre? Una neverita, par de bombillitos y ya. Y un televisor. Aires acondicionados difícilmente lo vemos. Sí. No, grandes electrodomésticos que consumen mucho y puede haber. Pero lo que tú haces con un medidor inteligente es desde una oficina tú lo tumbas. Se pasó el consumo, ahí mismo queda, se fue. O sea, tú le mandas una transferencia a ese hogar pobre y le dices, mira, yo te estoy transfiriendo a ti, qué sé yo, 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos para que tú pagues electricidad. Si te pasaste de ahí porque colocaste un aire acondicionado, tú no tienes electricidad. Se fue la electricidad. Que yo quiero electricidad. No, pues te pasaste. Eso necesita gerencia eficiente. Sí. Exactamente. Que se pague lo que consumimos. Oye bien, si tú inviertes entre 600 y 900 millones de dólares en la instalación de esos medidores inteligentes, más todos los equipos que tú requieres complementarios a esos medidores inteligentes, con 600, 900 millones de dólares, tú logras resolver el problema. Oye bien, logras resolver el problema. Y eso equivale a menos de un año de subsidio que recibe el sector eléctrico. Recuérdate, el déficit del sector eléctrico y por lo tanto el subsidio que le tiene que mandar al gobierno son 1.500 millones de dólares. Y yo te estoy diciendo que con menos de 1.000 millones de dólares tú resuelves el problema. Y se elimina el Exactamente. Ahora el tú tienes que dejar fuera la política y el amiguismo. Exactamente. Tú lo tienes que dejar porque el problema es que cuando tú le metes a uno, así como hay el tema de la evasión, el tema del robo de la electricidad, cuando tú lo aprietas, te llaman a un funcionario y ese llama, mira, trátamelo bien, que ese colaboró. No, espérate. No, así no. Porque lo que no queremos es que tú me vengas ahora a hacer una reforma, ya sea tributaria o ya sea el sector eléctrico, donde a mí me suban la tarifa para yo pagar más, yo habiendo estado al día pagando el 100% de mi consumo de electricidad. ¿Por qué voy a pagar más tarifa de electricidad? No es justo. Ponme aquel a pagar lo que tiene que pagar, primer elemento. Y con relación a la evasión, no me hables de subirme ni el ITEVIS, ni el impuesto sobre la renta a persona física, ni el impuesto sobre la renta a persona jurídica, ni los impuestos a las bebidas alcohólicas, ni a los cigarros. No me hables de nada de eso, de subir tasas, ni ampliar base. No me hables de gravar el arroz, la habichuela, la carne. No me hables de eso hasta que tú enfrentes la evasión. Cuando tú estés dando pasos hacia la eliminación de esa evasión y de la elusión impositiva, entonces... ¿Cuánto representa la evasión? Te estoy hablando entre 3 y 4% del PIB. ¿Cuánto quiere buscar ahora mismo el gobierno o los expertos? El gobierno no ha dicho cuánto, pero los expertos dicen 2 puntos del PIB. Y yo te estoy diciendo que con la evasión es el doble. Tú podrías recaudar. Me dice, pero que eso es muy difícil, Jaime. Bueno. Si hay voluntad. Exactamente, fuerza. Óyeme bien, cuando nosotros estábamos haciendo Punta Catalina, yo recuerdo, fue en el año 2017, en medio de un escándalo brutal de Odebrecht en el mundo. Un escándalo brutal. La planta paralizada, con más de 1.600 millones de dólares ya invertidos, con todo hierro en el suelo. Y el presidente de la Danilo Medina me nombró en eso. Oye bien. Qué reto. Qué tremendo reto. Me nombró en eso. En la crisis. Y en medio de una terrible crisis y la gente acabando aún. Yo digo, óyeme bien, aquí se va a construir esa planta. Llueve, trueno, venté. Trabajamos 24 horas. Y ahí está.
La planta más eficiente, las 2 unidades, línea, en la lista de méritos, número 1, número 2, generan beneficios $250 millones al año, más un ahorro de $300 millones a las empresas distribuidoras de electricidad. Es decir, que el déficit en vez de 1.500 fueran $1.800 millones sin Punta Catalina. Entonces, además de eso, eso significa un ahorro de $550 millones para el Estado. En 5 años tú recibes de vuelta los $2.454 millones que se invirtió en la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Y se logró. Sí. Se logró. Entonces lo que tú tienes que tener es voluntad política. Óyeme Exacto. bien. Ahí el presidente Medina mandaba todos los recursos. Óyeme, nunca me dijeron a mí, mira, nos estamos atrasando, no hay recursos. No. Para Punta Catalina estaba la voluntad política y la voluntad de todo ese super equipo que estaba ahí acompañándome en la gestión de la central termoeléctrica Punta Catalina, y ahí está. Es el principal proyecto de infraestructura construido en la República Dominicana, en la historia. El principal proyecto de infraestructura. Ninguno es tan rentable. Tú puedes tomar el metro, tremenda obra, un sector que pero no deja beneficios. eso. Hay que subsidiar. Exactamente. Jaime, tema del anticipo. ¿Cómo debe ser la reforma? Pero también es sostenible en el tiempo la estabilidad macroeconómica con el esquema que tú has dibujado actual de la economía. Eso lo vamos a ver después de la pausa. Seguimos conversando con el doctor Jaime Aristi Escudero. Economista, en un espacio que tiene también, le decía Rafael, fuera de cámaras, en la Z, donde hace algo que hace mucha falta en República Dominicana, edificar a la ciudadanía. Una escuelita. Cuando lo escuchaba mientras iba conduciendo, le saltaba un oyente con una cosa que a veces es de sentido común, pero necesitan ser educados. Y él, como buen didacta, se encargaba de decirle, mira, esto significa esto. Ahora, si tú haces esto, te va a pasar esto, y eso hace mucha falta. Pero Rafael se quedaba en una parte importante a propósito de propuesta de reforma fiscal. ¿Sería sostenible en el tiempo con el esquema que usted propone? Y el tema de los anticipos, que es importante, porque la ciudadanía tiene un reclamo con eso. Hago la pregunta por el tema de la presión que tiene el Banco Central para mantener la estabilidad macroeconómica. Bueno, el Banco Central ha sido una entidad sumamente exitosa. Ha manejado muy bien los agregados monetarios, la política monetaria. Ha manejado, uno puede estar en desacuerdo con algunos puntos, pero sin lugar a dudas ha sido muy exitoso. En términos de inflación, nosotros tenemos una inflación que se ha movido entre 4 y 5%, la meta es el 4%, más o menos 1%. En la década del 2000, vamos a ponerlo del 2012-2020, la tasa de inflación estuvo por debajo del 4% como promedio. Ese fue un periodo que se aplicó las metas de inflación que se siguen aplicando hoy día. Y pues se logró realmente darle credibilidad al peso dominicano, mantener esa confianza de los agentes económicos, incluso en medio de perturbaciones internacionales o perturbaciones vinculadas con fenómenos atmosféricos o perturbaciones como fue el caso del COVID. Se mantuvo la confianza en la moneda nacional. No hubo una mega devaluación. Hubo, por ejemplo, en el año 2020 hubo una devaluación de un 10%, pero eso no es nada comparado con otros países que experimentaron situaciones, como el caso de México, experimentaron situaciones de fuerte depreciación de su moneda. Entonces, no voy a decir nada de Venezuela, ni Argentina, ni otros países más, no voy a decir eso, pero puedo decir Colombia. O sea, que República Dominicana en ese sentido tiene la gran ventaja de contar con un banco central que la gente confía mucho en él, le da mucha credibilidad a lo que es la política monetaria. Claro está. El Banco Central tiene, por el manejo desde el proceso de salvamento bancario del periodo 2003-2004,
ha ido acumulando una deuda que hay que pagarla. Y para eso necesita, y el presidente Fernández se hizo aprobar una ley para capitalizar al Banco Central, donde se iba a estar enviando alrededor del 0.6% del Producto Interno Bruto de transferencia hacia el Banco Central para que con eso pagara sus intereses y comenzara también a desmontar un 0.6 que iba a ir subiendo. Eso luego se ha mantenido en ese nivel y no llegó hasta el nivel que se necesitaba, que era por encima del 1%. Es decir, que ahora mismo tú necesitas entre 1.2 y 1.4% del Producto Interno Bruto de transferencia hacia el Banco Central para poder comenzar a desmontar esa deuda. Entonces, de ese punto de vista se requieren recursos para desmontar la deuda del Banco Central. Eso no significa que tiene que ser de hoy para mañana, eso es un periodo como pasó en Chile de 20, 25 años, donde tú puedes desmontar eso no te va a dar a ti un dolor de cabeza. No es la urgencia ahora. Exacto, pero tú tienes que mandar el mensaje. Pero, o sea, las calificadoras de riesgo, los organismos internacionales quieren que haya una capitalización del Banco Central. Hay expertos dominicanos que dicen que no es necesario, que los bancos centrales tienen una posición patrimonial negativa, que tienen una ventaja, y es que tienen un señoriaje, que como tienen moneda local pueden utilizarlo, y que en términos de valor presente es un señoriaje grande, y que por lo tanto si uno hace ese análisis tiene una posición patrimonial que podría ser considerada positiva, pero bueno, esa ya es una discusión teórica. Lo importante es que el país siga confiando en su moneda, que el país pueda estar seguro de que se va a mantener una tasa de inflación cercana a la meta del 4% más menos 1, es decir, del 3 al 5%, y eso ya me da tranquilidad en cuanto a lo que es la estabilidad macroeconómica. La contraparte de eso es un sector público que hemos tenido, y eso hay que reconocerlo. Yo creo que desde 1990, de esas reformas que hizo Balaguer, que él mismo se como que cuando tú te rehaces otra vez. Balaguer del 90 es muy diferente al Balaguer del 86 al 90. Cuando Balaguer en el 86 comienza a gastar como loco porque tenía 80 años y pensaba que se iba a morir al otro día. Comienza a gastar, comienza a gastar. Autocrítica. Sí. Comienza a gastar aceleradamente y genera un déficit enorme que desembocó en un proceso inflacionario de 80%, la inflación 80%. Y una devaluación donde el tipo de cambio pasó, la tasa de cambio peso-dólar pasó de alrededor de 2.85, que se la dejó Jorge Blanco, subió a 14. Oigan bien, en esos 4 años. Las filas las estaciones. En las estaciones de combustible. Fue terrible. Un desastre, emisión de papeletas. Yo lo recuerdo como ahora, porque tú tenías que ponerte en una estación de gasolina en la bomba. Correcto. Y cuando tú salías de ahí exactamente, con combustible. Eso es terrible. Entonces, Balaguer se modifica el mismo. Y él comienza y cambia la política económica. Y a partir de ahí, todos los gobiernos han tenido como una regla, y es, mira, vamos a tener déficit, pero no es un déficit inmanejable, no es un déficit de 6-7%, el déficit de Estados Unidos es 6-7% del Producto Interno Bruto, el de República Dominicana está en 3-3.5%, el del gobierno. Entonces, cuando uno dice, bueno, el presidente Balaguer del 90 al 96 manejó bastante bien las finanzas públicas, el presidente Fernández, el presidente Hipólito Mejía, que si no hubiese sido por la crisis bancaria, que eso no lo creó él, pero el muerto se lo pegó a él, si no hubiese sido, el presidente hubiese terminado en el año 2004 con un super gobierno y la reelección. O sea, Hipólito Mejía hubiese ganado, pero por mucho. La reelección como ganó ahora el presidente Abinader, así mismo hubiese ganado Hipólito Mejía. Pero vuelve, él hace su ajuste, a pesar de esa crisis, hace su ajuste. Luego viene ya Leonel Fernández y mantiene también entre 3 y 3.5, o sea, todo, y Danilo Medina por igual, o sea, incluso lo baja. Entonces, cuando uno ve todo eso, uno dice, mira, los presidentes saben manejar las finanzas públicas para evitar un desbordamiento excesivo del gasto. Pueden tener situaciones como sucedió en el año 2012, transitorias, por asunto del ciclo político, pero no es lo normal. Lo normal es que se logre mantener relativamente estable. Entonces el presidente Abinader, en medio de una crisis como la del COVID, logró mantenerlo. O sea, se disparó, pero en el 21 ya logra manejarse muy bien las finanzas públicas. Es decir, que por el lado macro, uno puede decir, se está manejando bien tanto la política monetaria como la política fiscal. Exacto. Ahora, es en el largo plazo que esto hay que ver. Exacto. Entonces, necesitamos más inversión
en salud necesitamos inversión pública, necesitamos más inversión en educación. Entonces ahí uno dice, bueno, vamos a aplicar una política de análisis del gasto. Primero, si no pasa un análisis costo-beneficio, eso hay que eliminar. Entonces eliminamos todo ese gasto que no sirve. Entonces, después de eso, y después que enfrentemos la evasión y el gasto del sector eléctrico, el subsidio del sector eléctrico, entonces decimos, ahora caemos en lo que tú me preguntabas, qué hacer en términos de recaudación. Ya hemos enfrentado la evasión. Exacto. Entonces tú me dices... Que daría Jaime, sus frutos inmensos. Exactamente. Entonces tú me dices, Jaime, ¿se puede eliminar los anticipos? Mira, tú pudieras tomar en cuenta de que los anticipos tienen su pro y su contra. ¿Cuáles son los contra? Que tú tienes cada mes que estarle mandando dinero, llueve, trona, vente, a la Dirección General de Impuestos Internos. Esos son los Eso es terrible. contra. Los pros es que cuando a ti te toque entonces pagar en abril, ya tú has adelantado muchísimo dinero. Así y es. entonces lo que tú tienes que pagar es poco. Ahora, el problema es que ese monto que tú tienes que mandar mensualmente está en función de lo que fue lo que tú pagaste el año pasado. Y como es así, si el año pasado te fue mejor que este año, entonces tú estarías mandando más dinero de lo que en realidad tú deberías estar pagando. Y eso se Entonces, puso transitorio y se ha dejado. Entonces lo que tú pudieras es modificarlo y hacerlo en función de los ingresos del mes pasado. Exacto. Y no necesariamente de lo que tú pagaste el año pasado de impuestos dividido entre 2. Exacto. Entonces es cambiar la forma de lo que es el anticipo. Entonces eso pudiera ponerse sobre la mesa. El tema de las exenciones fiscales, Ok. que yo escucho muchos colegas tuyos hablar de que hay demasiadas exenciones fiscales e incluso llegan a meter la mano en el tema de las zonas francas, que y eso es turismo. delicado. ¿Cuál es tu visión? Ok, vuelvo y coloco el instrumental analítico de costo-beneficio. Por ejemplo, hay muchísimos incentivos que se han otorgado a través de leyes especiales, como la ley 890 de zona franca o la ley Confuturo, etc. Sí. Entonces yo digo, perfecto. Verifico, ya esas leyes permitieron generar las inversiones que se querían. Sí, entonces la puedo eliminar. Exacto. Ah, no, y han pasado 40 años, pues la elimino también. Ahora, está en proceso de expandir algún área específica, Pedernales, Montecristi, etcétera. Bueno, la mantengo. Déjala ahí, La mantengo. Sí. O sea, tengo que hacer un análisis costo-beneficio. Hay algunas que me aportan mucho menos al desarrollo económico y social de lo que me aportan otras, pues la cambio. Entonces, esta exención, en vez de tenerla aquí, la coloco acá. Es decir, tengo que hacer un análisis y eso no se ha hecho. Hay que hacer un análisis riguroso para determinar cuáles son las exenciones que puede limitar. Entonces, De la calidad gasto y el costo-beneficio. Claro, claro. O sea, cuando hablo de la eficiencia del gasto, Sí. si el gasto productivo o no, eso es un análisis costo-beneficio. Que tiene que también tomar en cuenta la parte del gasto, el efecto distributivo. Porque la política fiscal, tú la ves desde el punto de vista de las recaudaciones, pero tiene que tomar en cuenta el efecto distributivo que tiene. Exacto. Y en ese sentido, fíjate lo siguiente, toda reforma tributaria necesita ser equitativa. Es decir, tiene que ser logrado que dos contribuyentes que sean iguales en términos económicos, por ejemplo, el mismo nivel de ingreso, el mismo nivel de consumo, el mismo nivel de propiedad, el mismo sector económico, los dos paguen lo mismo. No puede ser que uno pague más. Ahora mismo uno paga más. La evasión te permite que uno pague 10 y otro pague 0. Y no debe ser. Y no debe ser. Los incentivos te permiten que uno pague 10 y el otro pague 5. Entonces, eso hay que resolverlo. Claro. Primer punto. Esa es la equidad horizontal. Hay que lograrla. Luego está la equidad vertical. Aquí hay grandes empresas o grandes patrimonios que tienen un nivel de tasa efectiva de tributación menor que otros de menores ingresos, de uno de clase media alta, por ejemplo. Entonces, eso también hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque necesita equidad vertical. Entonces, cualquier medida que se vaya a recomendar tiene que tomar en cuenta equidad horizontal, equidad vertical. Luego está el tema de la progresividad o regresividad de los impuestos. Por ejemplo, me dicen, vamos a grabar ahora los alimentos, porque eso me ayuda a reducir la evasión del ITEVIS. Yo digo, perfecto, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar de una persona que gana 20,000, que gasta 10,000 en alimentos, esos 10,000 que ahora yo le voy a poner un ITEVIS, por ejemplo, del 10, y esos 10,000 significa que ahora va a estar pagando un impuesto de 1,000 pesos por ese consumo,
esos 1.000 pesos a ese grupo de personas, ese 20, 30, 40% de población más pobre, yo se lo voy a devolver. Exacto. A través de la tarjeta Supérate. Supérate. Y con eso yo se lo devuelvo a él, pero el rico me va a pagar impuestos sobre esos bienes. Exacto. Y me va a dar unas recaudaciones que puede ser 5, 6, 7 veces superior a la del pobre. Claro. Y me va a permitir devolverle y en términos netos tengo recaudaciones. Y mejoro la progresividad con un impuesto que por construcción es regresivo, porque si yo grabo los alimentos, es lógico que como es la mayor porción del consumo de los pobres son alimentos, si yo lo grabo es un impuesto regresivo, pero si yo lo grabo y se lo devuelvo y lo dejo en términos netos igual, entonces, ¿qué logré? Aumentar la progresividad, porque Exacto. los ricos lo pagan, pero los pobres no. Sí. Entonces, yo puedo perfectamente tener esa progresividad. Jaime, tú escribiste en Diario Libre un artículo reciente que muy didáctico y muy enjundioso, como las cosas que tú escribes, sobre el tema de la nueva ley del Banco de Reservas. Correcto. Muchos oyentes tienen servicios con el Banco de Reservas. ¿En qué ayuda eso al Banco de Reservas que lo convierten en banco múltiple ahora? Bueno, siempre fue banco múltiple, siempre fue, o sea, pero ahora le ponen ya el nombre Exacto. banco múltiple. Por ley. Sí, lo ponen en igualdad de condiciones con los otros bancos. Porque ese era un banco creado por el general Trujillo, en el 62 se le modifica su ley, pero sigue siendo un banco donde está como encadenado, Sí. donde tiene muchos elementos que aun cuando es un banco muy eficiente, muy competitivo, pero en ocasiones quisiera hacer cosas y no podía hacerlo. Por ejemplo, aumentar su capital pagado. Él tenía las reservas, tenía los beneficios, pero para aumentar el capital pagado tenía que ser una autorización del Congreso Nacional. Sí. Ahora ya es simplemente una decisión interna, como lo hacen los otros bancos privados. sí. Una decisión interna de su consejo, le aprueba, aumenta su capital y cuando aumenta su capital puede hacer muchísimas operaciones adicionales, puede hacer inversiones que mejora el proceso de modernización del mercado de capitales, puede hacer expansiones de cartera, puede hacer operaciones de venta de cartera, puede generar, por lo tanto, mayor captación y puede prestar más. Entonces, puede ser más competitivo. Y eso va a ayudar a que el sector financiero, debido al peso tan grande que tiene en el sector financiero, pueda hacer que el sector financiero completo mejore. Porque si el sector que va a estar empujando el Banco de Reservas se hace más competitivo, los otros bancos, como por ejemplo el Banco Popular, que es el banco privado más grande del país y sumamente eficiente, cuando vea el Banco de Reservas empujando, va a mejorar todavía más. El Banco BHD, que es el tercero, también va a hacer lo mismo. Hay y una así, competencia positiva. Exactamente, un proceso de modernización. ¿Y cómo se traduce eso? Que le va a permitir a la gente tener más acceso a los servicios. Fíjate cómo el Banco Popular ha sacado una super banca digital con Quick. O sea que eso es así. Muy buena. Exactamente. Yo la uso y me da mucho resultado. Y te da una capacidad para personas en cualquier lugar del país hacer operaciones financieras. Entonces, yo creo que esa modificación de la ley, yo creo que hay que celebrarla, hay que aplaudirla, porque va a apoyar el desarrollo económico y social de la nación. Quedan Adelaida, pocos se nos acabó el minutos, tiempo, ¿no? Un minuto. Un minuto ya. Que nos pudiera decir en ese minuto, a ver, ¿cómo definiría la reforma que debe hacerse ahora? Mira, yo creo que tiene que ser no distorsionantes las decisiones de ahorro, de inversión, de innovación, de trabajo y de producción, en primer lugar, es decir, que no sea distorsionante. Segundo lugar, que sea justa, equitativa, es decir, que promueva la equidad horizontal, la equidad vertical y que sea capaz también, es el tercer elemento, de recaudar lo que se requiere. Pero por encima de todo, tiene que facilitar la administración de tal manera que pueda reducir significativamente la evasión tributaria. Jaime, te damos las gracias por aceptar la invitación. De verdad que hemos aprendido mucho contigo. Un placer estar aquí. Y los oyentes, los televidentes también. Jaime es muy didáctico Sí, y dinámico. Se Son le ve el tiempo a 35 uno. años ya impartiendo docencia. Wow. 35 años, sí. Tú Buen estudiaste cierre concentrado doctorado en ahí. Barcelona. Yo terminé el doctorado a los 23, regresé inmediatamente en el 89 y comencé a dar clases rápidamente en Lucamayma. Una ciudad bella, Barcelona. Sí. Voy todos los años a
reiniciar como si fuera el primer día mi proceso de aprendizaje. Duró un par de semanas. Muchas gracias, Jaime. Siempre. Buen cierre ahí de Jaime, concentrado en lo que debe ser una reforma fiscal para República Dominicana. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ustedes por estar con este espacio, como cada sábado. Reseñas, les invitamos a portarse bien. Así es. Recuerden que si se portan mal, deben asumir las consecuencias. Esperen a la policía. Feliz resto del fin de semana.